Investigación escrita en la fase preliminar, juicio oral y público, ¿no? Una combinación entre un proceso de investigación y unos primeros pasos procesales escritos, y luego un juicio oral y público. El juicio oral y público soñado por el modelo acusatorio, una fase de investigación escrita que tiene muchos puntos de contacto con el modelo inquisitorial, pero que sin embargo, en general en los sistemas mixtos, ha implicado en la Argentina, en general, la creación de fiscalías fuertes. Y esta sería la diferencia con respecto al modelo inquisitorial. El proceso de investigación es escrito, pero no es llevado adelante por un juez de instrucción. El juez de instrucción es anulado. El juez de instrucción fallece en la Argentina, desaparece. Se construye una fiscalía fuerte, encargada de la dirección de la investigación y de la acusación, y el juez pasa a ser un juez de garantías, como se le suele llamar en la Argentina. Es decir, no se le llama en todos los lugares del mismo modo, pero también se le llama juez de la investigación preliminar o juez de la investigación penal preparatoria, tres nombres distintos. Pero es exactamente un juez que funciona como un árbitro del proceso de investigación, que interviene en las primeras etapas del proceso penal y que controla el cumplimiento de las reglas legales y por tanto de las garantías del imputado. Pero ese control en algunas jurisdicciones lo hace por escrito. En otras jurisdicciones, ese modelo mixto, con esta característica que acabo de decir, a ese modelo mixto se le introduce algo parecido a vuestra audiencia de custodia. ¿Por qué? Porque se sostiene que hay una práctica difundida por parte de las policías de ejercicio de la extorsión y de la violencia sobre los imputados en los primeros momentos de la detención, que lleva a que esos imputados se declaren culpables como consecuencia de las presiones ilegales de la policía. Y entonces, como consecuencia de eso, se dice, para evitar este fenómeno, creemos audiencias de imputación, que son además audiencias del control de la legalidad de la detención, la audiencia de custodia. Entonces, eso se inscribe igual en un proceso escrito, en su primera fase, pero que tiene un momento oral, ¿se entiende? Que aparece como una cuña de oralidad en un proceso que va a ser escrito. Entonces, por ejemplo, la decisión sobre las medidas cautelares, el fiscal pidiendo que se imponga la prisión preventiva, el defensor tratando de responder a ese pedido para evitarlo, todo eso transita por el expediente viejo de la justicia penal tradicional, transita por la escritura. Entonces ahí tenemos toda una serie de jurisdicciones en la Argentina que funcionan de este modo. Modelo mixto, en algunos casos con audiencia preliminar, audiencia de control de detención, audiencia imputativa, y en otros casos sí. Luego tenemos algunas jurisdicciones que son aquellas con las que los procesos de reforma se dieron más recientemente, que avanzan hacia la oralización total. El ejemplo paradigmático de eso es la provincia de Santa Fe, la provincia donde yo vivo y trabajo, que fue la última provincia en producir una reforma hacia el modelo acusatorio en la Argentina. De hecho era la única jurisdicción en donde eso no había acontecido, junto a otra, que era la provincia de Tucumán. Y cuando aconteció como del modo más radical posible. El Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe es un Código Procesal Penal que oraliza todo el proceso, ¿no? Hace desaparecer la escritura. Es un Código Procesal Penal que oraliza todo el proceso y que crea un mecanismo de audiencias iniciales que están separadas, una audiencia de control de detención y de imputación y otra audiencia de medidas cautelares, que además construye esas dos audiencias como audiencias separadas mínimamente en el tiempo. Entonces, idealmente, debería generar una resolución del caso con respecto a la posibilidad o no de que la persona permanezca en el proceso penal privado de su libertad en un lapso de 72 horas. A las 24 audiencias imputativa y de control de detención, 48 horas posteriores, audiencia de medidas cautelares, solo prorrogable por 24 horas. O sea, que en 4 días todo imputado debería pasar
por dos audiencias, una audiencia imputativa y una audiencia de mediación. Este estilo de reforma se ha dado solo en Santa Fe, también se ha dado en otros lugares, como la provincia de Neuquén, la provincia de Chubut. Hay varias provincias que han producido reformas ex ejecución, netamente acusatorias, netamente orales. Otro rasgo que distingue los procesos de reforma es la independencia de la defensa pública. ¿Por qué? Porque hay ciertas reformas de la justicia penal que, sobre todo aquellas que adoptaron un modelo mixto, en donde defensores y fiscales dependen del mismo funcionario, un procurador general, y pertenecen por tanto a la misma estructura organizativa. Esa estructura sí con un cierto nivel de autonomía, pero que tiene un mismo jefe, que es el jefe de los fiscales y los defensores. Ejemplo de eso es provincia de Buenos Aires. Entonces tiene un solo jefe para fiscales y defensores, un solo presupuesto para fiscales y defensores. En cambio, en las reformas que han avanzado más hacia la oralización, la independencia de la defensa pública ha sido más marcada. Se crean organizaciones autónomas, una de acusación, otra de defensa. Una tercera diferenciación que es muy importante, crucial desde mi punto de vista, tiene que ver con los mecanismos de evitamiento del juicio. Lo que podríamos llamar mecanismos de administrativización del proceso. Porque rompen con la lógica de lo judicial. En las jurisdicciones en donde se adoptaron procesos mixtos, aún introduciendo luego reformas que generaron audiencias imputativas, de control de detención, preliminares, por lo general los mecanismos de evitamiento del juicio han sido introducidos, pero con límites fundamentalmente en términos de la cantidad de pena que el caso merecería de ser la persona sancionada, tratando de evitar que los casos más graves no lleguen a juicio. Entonces, típicamente en la provincia de Buenos Aires, eso acontece con todos los casos en los que la pena a imponer sería una pena privativa de la libertad de 8 años o más, con toda una serie de discusiones de interpretación legal sobre qué quiere decir la pena a imponer. Si tenemos que tener escalas penales que harían posible una pena de 8 años, o habría que haber un juicio concreto sobre el caso, digamos, de determinación prima facie de la pena. O sea, decidido más bien por la primera clave interpretativa, que es la más razonable, pero que limita bastante en el sistema de penas del Código Penal argentino los casos que pueden ser resueltos por lo que se denomina procedimiento abreviado. ¿Qué es el procedimiento abreviado? Bueno, grosso modo es el plea bargain. O sea, es un mecanismo que evita el juicio oral y público, abrevia el proceso penal, lo hace mucho más rápido y se funda en el acuerdo entre defensa y acusación. Ahora, es un acuerdo limitado en cuanto a su extensión frente al derecho procesal penal estadounidense. Es un acuerdo que tiene límites, ¿no? Se puede aplicar para cualquier caso. Pero además también tiene límites el fiscal en la negociación. Entonces, en general en la Argentina, los códigos procesales penales, tanto de los sistemas mixtos como de los sistemas puros, para decirlo de algún modo, han construido límites al poder de los fiscales en términos normativos. Ese límite pasa fundamentalmente porque el fiscal no puede cambiar la calificación del hecho a piacere. Es decir, negocia la pena de un hecho que es un hecho real. No puede cambiar, en teoría, no puede cambiar la calificación del hecho. No puede juzgar un robo agravado como si fuera un robo simple. No puede juzgar una violación como si fuera una tentativa de violación. Tiene que respetar la naturaleza fáctica del caso.
Por lo tanto, la negociación es al interior de las posibilidades que el caso abre como respuesta penal. Si el caso admite una suspensión del juicio a prueba o una pena de ejecución condicional, puede negociar eso. Si el caso admite una pena privativa de la libertad entre dos posibilidades, un máximo y un mínimo, puede negociar el monto de la pena. En alguna jurisdicción, muy pocas, además, la reforma ha instalado una regla sobre, que también le trata de poner límites al fiscal y a su poder de negociación, sobre la necesidad de que el fiscal deba darle el legajo fiscal al defensor si el defensor lo solicita. ¿Qué es el legajo? Sería el expediente en donde están acumuladas las pruebas del caso. Entonces esa regla hace que la defensa tenga acceso a las pruebas que la fiscalía tiene. Por tanto, no solamente impediría al fiscal mentir sobre las pruebas que tiene, sino también le impide al fiscal no mostrar esas pruebas. Las tiene que mostrar si el defensor se lo solicita. No es solamente a pedido del defensor. El fiscal no está obligado a mostrarlo sin pedido precedente del defensor. Esta regla es una regla muy interesante que busca limitar la capacidad de extorsión que el fiscal tiene en esa negociación. Y es una regla que nace en el Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe, en realidad del Código Procesal Penal italiano de 1989, en donde se adopta el plea bargaining y se instala esta regla como una especie de resguardo frente al gran poder que adquiere el fiscal en el mecanismo de negociación. Entonces fíjense que sobre todos estos puntos concretos encontramos múltiples diferencias adentro de un solo país. Esto pasa también cuando salimos de Argentina y miramos lo que pasa en América Latina. El mecanismo de evitamiento del juicio es terriblemente importante en los procesos de reforma de la justicia penal, porque el alma managerial de estas reformas ha vuelto los mecanismos de evitamiento del juicio algo así como el navío insignia de la reforma de la justicia penal. Uno podría decir que el alma managerial de la reforma de la justicia penal trata de construir una justicia abreviada. En pos de la eficacia y la eficiencia, trata de construir un modelo de construcción del caso y de resolución del caso que transita siempre por el procedimiento abreviado. ¿Para qué? Para resolver más casos en menos tiempo. Y por tanto, ser más eficientes y más eficaces. No más eficientes o más eficaces en hacer justicia. No más eficientes o más eficaces en rehabilitar a los ofensores. No más eficientes o más eficaces en disuadir al público de cometer delitos, sino más eficientes y más eficaces en resolver más casos en menos cantidad de tiempo. Outputs y no outcomes. Como decíamos cuando hablábamos del trabajo de David, que a los fines de analizar este tipo de reformas tiene unas claves de lectura que son muy útiles. En la provincia de Santa Fe yo me he dedicado en estos últimos 2 años a hacer investigación empírica sobre cómo funciona el procedimiento abreviado. ¿Por qué? Porque yo creo que es el eje de la reforma de la justicia penal. Porque a pesar del alma garantista y de su presencia, el alma eficientista, el alma managerialista, ha cobrado mucha fuerza en el proceso de reforma y ha penetrado fuertemente la retórica y la lógica de los operadores de la justicia penal, especialmente de jueces y fiscales, pero incluso de defensores públicos. Esa retórica además se ha traducido en prácticas, que son prácticas de monitoreo y evaluación de los operadores de la justicia penal por las cabezas de sus estructuras organizativas. Entonces se evalúa a los jueces por la cantidad de casos que resuelven. Se evalúa a los fiscales por la cantidad de casos que acusan. Se evalúa a los fiscales por si las acusaciones terminan en sentencias o no. Esa presión
hacia la eficacia y la eficiencia, que se siente en Argentina muy claramente, tanto para jueces como para fiscales, y en cierta medida para defensores públicos, vuelve al mecanismo de evitamiento del juicio algo así como la opción preferida de la justicia penal. Esto es así en toda Argentina, en todas las jurisdicciones, pero tiene amplios niveles de variación. De vuelta, volvemos a encontrarnos con este problema. Si bien es la opción preferida, no en todas las jurisdicciones tiene el mismo nivel de discusión. En la provincia de Santa Fe, donde la reforma empezó en el año 2014, tenemos muchas dificultades para construir datos estadísticos, porque a pesar de que la reforma de la justicia penal se presenta como un ejercicio de modernización de la justicia penal, en mi provincia, como en muchas otras de la Argentina, los reformadores no han sido capaces de producir un sistema informático que nos permita generar información automática sobre la evolución de los procesos penales. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber en cuántos casos los jueces penales imponen prisiones preventivas en mi provincia, y se lo pregunto a una oficina de gestión judicial que hay adentro del Poder Judicial, que se llama así, Oficina de Gestión Judicial, me dice, no sé. Entonces, si le digo cuántos casos se resuelven con sentencias condenatorias por procedimiento abreviado y cuántos en juicios orales y públicos, me contesta la Oficina de Gestión Judicial, no sé. Entonces, nosotros, para poder producir esa información básica, trabajamos caso por caso, con todas las sentencias condenatorias, durante un lapso de tiempo de 2 años, los 2 primeros años del proceso de reforma. Tratamos de reconstruir, primero y antes que nada, el primer dato más elemental, que es cuántas sentencias condenatorias se dictan en juicio oral y público y cuántas se dictan en un procedimiento abreviado. En la provincia de Santa Fe, el 98% de las sentencias condenatorias se dictan por procedimiento abreviado. Entonces, la justicia penal que más fuertemente avanza en la adopción de un modelo acusatorio y un modelo oral, de modo más radical, es la provincia que más radicalmente utiliza la figura del evitamiento, el mecanismo de evitamiento del juicio, que es el procedimiento abreviado. No tenemos datos para las otras jurisdicciones que sean comparables, porque las dificultades para producir datos también están en las otras jurisdicciones, pero hay algunas pocas investigaciones empíricas que han mirado, digámoslo así, áreas de estas jurisdicciones. Por ejemplo, un departamento adentro de la provincia de Buenos Aires. Esas investigaciones, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, nos muestran en distintos departamentos niveles de utilización del procedimiento abreviado de el orden del 50 al 58% del total de los casos sentenciados condenatoriamente. En el caso de Santa Fe, la proporción es extraordinariamente mayor. ¿Por qué esto es así? Bueno, hay una razón clave que tiene que ver con el diseño del proceso de reforma, y en donde el alma managerialista tuvo un impacto muy clave, muy importante, y la influencia estadounidense también, que es que en Santa Fe el procedimiento abreviado tiene esta regla heredera del derecho procesal penal italiano, que le pone límite al fiscal, diciendo que el fiscal debe presentar las pruebas si el defensor lo requiere. Tiene también la regla de que el fiscal no puede cambiar la calificación del hecho. Entonces tiene 2 reglas de limitación del poder del fiscal. Pero acepta el procedimiento abreviado para todos los casos. No tiene ningún límite. La única limitación que impone el Código Procesal Penal en Santa Fe es que si el caso podría tener una pena privativa de la libertad de más de 8 años, el fiscal, para poder negociarlo, debe pedir autorización al fiscal general. El fiscal del proceso tiene que pedir la autorización al fiscal general. En la práctica, el fiscal general da siempre esa autorización. Nunca negó esa autorización hasta ahora. Ahora hay un cambio de fiscal general, puede ser que el cambio de fiscal general impacte en esta práctica, pero hasta ahora el fiscal general es una especie de trámite automático, firma la autorización para resolver los procedimientos abreviados. Además de analizar los casos a través de sentencias condenatorias, nosotros estamos haciendo entrevistas con fiscales y defensores para entender la lógica del funcionamiento de la negociación. Lo que hasta ahora sabemos de esa negociación es que es una negociación. Bueno, la primera cosa que hay que decir es que es una negociación.
Pues la justicia, la nueva justicia penal en Santa Fe es una justicia abreviada y además es una justicia negociada. El juez no decide, el juez es un homologador. Miramos audiencias en las cuales se presentan los acuerdos del procedimiento abreviado. Están grabadas, por eso son fáciles de mirar, video registradas. El promedio de la audiencia de procedimiento abreviado es de 13 minutos. 13. Y la dinámica es la siguiente: el fiscal lee el acuerdo con el defensor. Lo lee. Esto es también una ruptura de la oralidad, porque en la regla de las audiencias orales en el proceso penal en la Argentina en general y en Santa Fe en particular, hay una regla que prohíbe la lectura de documentos, salvo cuando el documento es una prueba. Esto para favorecer justamente la oralidad y no traducir, en definitiva, un procedimiento escrito en oral. En el procedimiento abreviado esa regla no funciona. Entonces el fiscal lee el acuerdo. El juez le pregunta al defensor: ¿ese acuerdo que ustedes firmaron, efectivamente lo firmaron? El defensor dice: sí. ¿Este acuerdo cuenta con el consentimiento del imputado? Sí. Entonces se dirige al imputado y le dice: imputado, ¿usted está de acuerdo con lo que se acordó? Sí. ¿Usted entiende qué es lo que se acordó? Sí. ¿Sabe que como consecuencia de este acuerdo va a ser privado de su libertad durante 2 años? Sí. Bueno, dice el juez, comprobado que todos los derechos y garantías del imputado han sido salvaguardados, decido homologar el acuerdo. Se le impone entonces a Juan Pablo Pérez una pena privativa de la libertad de 2 años a cumplir desde... emitiré la sentencia condenatoria en las próximas 36 horas por escrito. Chao, se saludan y se van. Jueces, fiscales y defensores a seguir con su trabajo. El imputado, bueno, a veces a prisión, otras veces se va en libertad. Una de las observaciones muy importantes es que una parte grande de los procedimientos abreviados terminan en sentencias de ejecución condicional. Para ser más preciso, 43%. Esto es muy importante porque muestra, y esto es muy importante en la voz de los defensores públicos. Los defensores públicos dicen: nosotros acordamos los casos porque son la mejor alternativa para nuestro cliente. No acordamos estos casos porque hacemos una mala defensa, acordamos estos casos porque hacemos una buena defensa. Y la prueba de que hacemos una buena defensa es que muchos de los casos que acordamos terminan en sentencias de ejecución condicional. Y esto es algo que podría arriesgarse en un juicio oral y público. Entonces, en realidad, estamos expresando el interés de nuestro cliente y lo estamos defendiendo muy bien. De hecho, encontramos voces de defensores públicos que dicen: la defensa pública dispara el acuerdo, no la fiscalía. El acuerdo es parte de nuestra estrategia, no de la estrategia de la fiscalía. Y nosotros disparamos el acuerdo en un momento en el que vemos que la fiscalía vacila. Vemos que la fiscalía tiene pocas herramientas. Entonces tratamos de generar un acuerdo que rápidamente beneficie a nuestro cliente. Esto a veces, obviamente, termina en una suspensión del juicio a prueba, cuando el caso puede ser suspendido. Por tanto, no en un procedimiento abreviado. Entonces, la negociación tiene otra herramienta que es la suspensión del juicio a prueba. Entonces, cuando los defensores dicen esto, por lo general están pensando en esas negociaciones que terminan en suspensión del juicio a prueba, y no en un procedimiento abreviado donde puede haber sentencia de ejecución condicional, pero se crea el antecedente condenatorio. Los fiscales, por su parte, dicen: nosotros negociamos respetando la ley. Eso quiere decir que no cambiamos la calificación del hecho y que presentamos los legajos cuando los defensores nos piden que los presentemos. ¿Dónde transcurren estas negociaciones? En distintos lugares: oficinas, cafés, pasillos. Pasillos. Hay un par de observaciones empíricas que hemos hecho de negociaciones en pasillos. Pasillos antes de entrar a la sala de audiencias. Entonces está marcada la audiencia de medidas cautelares.
Entonces se encuentran fiscal, defensor, está el imputado esposado con el policía al lado. Entonces el fiscal le dice al defensor, che, ¿por qué no arreglamos esto de algún modo? Y el defensor le dice, bueno, ¿qué tenés? Tengo esto, esto y esto. ¿Qué vas a pedir? Esto y esto y esto. ¿Qué me ofreces? Esto, esto y esto. Déjame hablarlo con el imputado. Se da vuelta, habla con el imputado. Nos ofrecen esto, esto y esto. Lo que tienen es esto, esto y esto. De acuerdo a lo que ya charlamos, porque por lo general los defensores sí se encontraron antes con el imputado. Eso es un elemento importante a destacar. Han logrado conversar con su cliente antes de ese tipo de negociaciones. En Santa Fe, es bastante frecuente. La defensa pública es una defensa pública bastante fuerte. Pero bueno, en 2 ocasiones por lo menos encontramos a defensores diciéndole muy explícitamente al imputado, para mí tenés que acordar, porque tus posibilidades, si vamos a juicio oral y público, son muy malas. Además, es muy probable que en esta audiencia de medidas cautelares te vayas con prisión preventiva. En cambio, si acordás ahora, te vas ya a tu casa con una sentencia de ejecución condicional. Cuando el acuerdo es ese, cuando el acuerdo es sentencia de ejecución condicional, el volumen de, digamos, la dinámica de contacto con el imputado por parte del defensor es muy rápida y es muy efectiva, ¿no? El imputado dice, audiencia de medida cautelar donde puedo salir con prisión preventiva, o acuerdo ahora, un procedimiento abreviado, piden la conversión de la audiencia de medida cautelar a una audiencia de procedimiento abreviado, se van a escribir el acuerdo, lo firman, vuelven, presentan el acuerdo y yo me voy a mi casa. Sí, con un antecedente condenatorio, me voy a mi casa. Listo, vamos. Entonces ahí hay un ejemplo muy importante de casos en los que la defensa pública acuerda muy rápidamente y muy proclive a acordar. El caso es donde por las características del caso el procedimiento abreviado va a terminar una sentencia de ejecución condicional y donde por las características del caso hay riesgo de prisión preventiva. Entonces, cuando estas dos cosas están presentes, el defensor público y el fiscal producen acuerdos veloces y acuerdos poco negociados. ¿Se entiende? Se ha creado un patrón de funcionamiento de la negociación. Entonces, dada esta tipificación del caso, tenemos que acordar. Entonces, el hambre se junta con las ganas de comer, como decimos, ¿no? O sea, los intereses y las intenciones de los fiscales se juntan con los intereses y las intenciones de los defensores y se juntan con los intereses y las intenciones de los imputados, que lo primero que quieren hacer es estar en libertad. Entonces, cuando la sentencia es de ejecución condicional, tenemos ahí la tormenta perfecta. Es mucho más interesante la negociación en los casos en donde no se negocia una sentencia de ejecución condicional, sino que se negocia una sentencia de ejecución efectiva. Y ahí todos los protagonistas que entrevistamos, hasta ahora fiscales y defensores, construyen una imagen de una negociación encarnizada, de una negociación que tiene varias sentadas, ¿no? Varias reuniones, en donde las propuestas van y vienen. Y ahí es donde el poder del fiscal tiene manifestaciones más dramáticas. Entonces los defensores dicen, hay negociaciones que nosotros construimos como parte de nuestra estrategia, donde no hay ningún rastro de extorsión del fiscal. Somos nosotros los que le llevamos la solución del caso al fiscal. ¿Cuándo? Cuando la negociación termina en sentencia de ejecución condicional. Pero en cambio, cuando el caso tiene características que van hacia una sentencia de cumplimiento efectivo, ahí los roles mutan. Y ahí toda la literatura sobre el plea bargaining en los Estados Unidos de carácter sociológico que muestra este poder del fiscal aparece en un caso como el de Santa Fe de forma muy fuerte, de forma muy marcada. El fiscal extorsiona al imputado y al defensor, amenazándolo primero con la prisión preventiva, pero sobre todo amenazándolo con el pedido de una pena máxima en el juicio oral y público. Entonces, ahí aparece otro componente que es fundamental, la prisión preventiva. La prisión preventiva es una herramienta en la negociación. Además de ser todo lo que ustedes quieran, es fundamentalmente una herramienta en la negociación. Entonces vimos en nuestro análisis estadístico de los casos que trabajamos a partir de las sentencias, que cuando vemos las sentencias condenatorias por procedimiento abreviado de penas de ejecución efectiva, todos los individuos están presos preventivamente. Entonces la prisión preventiva es un mecanismo importantísimo en la negociación.
un mecanismo importantísimo que obliga a acordar. Obliga a acordar al defensor, obliga a acordar al imputado. Agrego una última cosa, no tenemos tiempo. Una parte muy importante de estos casos son casos de flagrancia. ¿Cuán importante esa parte? 50%. La justicia penal nueva es abreviada, es negociada, pero además es de flagrancia. Trabaja la mitad de los casos que trabaja son flagrancia. Y por tanto es una justicia en donde la voz policial lo es todo. El peso de flagrancia, podríamos hablar ahora sobre esto, llevó a que en algunas jurisdicciones en Argentina hoy se creen procesos ultra rápidos de flagrancia. O sea, un nuevo tipo de proceso abreviado que es más abreviado que el proceso abreviado. El ejemplo paradigmático de eso es la provincia de Buenos Aires. Pues ahí tenemos un interesantísimo fenómeno, ¿no? En algunas de estas jurisdicciones, los reformadores dicen: hemos creado una nueva justicia penal que baja los niveles de prisión preventiva. Mira, si mirás el porcentaje de presos condenados y de presos preventivos en la cárcel, en un año dado, antes de la reforma, ese porcentaje era el porcentaje de presos preventivos era mucho más alto. Después de la reforma, mucho más bajo. Claro, lo que pasa es que transformamos los preventivos en definitivos. Como a través de procedimientos ultra rápidos negociados. Negociaciones que no quiero decir, y esto es muy importante, en este momento de mi investigación yo no me animaría a decir que son siempre el producto de la extorsión de un fiscal todopoderoso. Yo no creo que sea así. Creo que a veces son negociaciones que la defensa pública misma articula. Creo en esas voces de esos defensores y además porque veo una presencia muy importante en los resultados de sentencia de ejecución condicional. Entonces es coincidente con la voz de los defensores. 4 de cada 10 casos son sentencias de ejecución condicional. Último elemento, y con esto termino. Otro elemento interesantísimo de nuestra investigación: las penas que se imponen por procedimiento abreviado para el tipo de casos son penas bajas. Es más, muy bajas. Los defensores públicos dicen: ¿viste? Nosotros trabajamos en beneficio de nuestros clientes. En un caso que sabemos que vamos a perder, el abreviado es un camino a la pena mínima. Y lo es de verdad, lo estamos logrando de verdad, me dicen varios defensores. Estamos logrando que los fiscales, incluso fascistas, nos pongan penas mínimas porque abreviamos rápido en los primeros momentos del proceso. Y al lograr eso, el fiscal está tan contento de que se saca encima el caso que está dispuesto a acordar una pena mínima. Entonces, un par de defensores nos dicen: te puedo mostrar mis casos, los casos que yo acuerdo, y vas a ver que siempre acuerdo con la pena mínima. De este modo se construye una justificación del acuerdo, una justificación del procedimiento abreviado que es interesantísima y que, bueno, da para muchas otras reflexiones. En síntesis, una justicia abreviada, una justicia negociada, una justicia flagrante. La reforma de la justicia penal nos prometió que iba a generar una justicia que respete los derechos y garantías y una justicia pública. Última característica de esta nueva justicia: es una justicia secreta. No solo es una justicia donde no hay más jueces, los jueces son empleados administrativos, homologan acuerdos. Podríamos poner, en vez de a un juez letrado, yo propondría que nos ahorremos todos esos salarios y pongamos a un tipo que sea un notario, ¿no? Que diga: está bien, se dio A, B y C, sí, se dio A, B y C, listo, vamos. No solo es una justicia que no tiene jueces, sino que además es una justicia secreta. Porque ¿cuándo se hace justicia? En la negociación. ¿Y dónde se hace justicia? En la negociación. ¿Y quién ve la negociación? Nadie. ¿Los actores penales dan cuenta a alguien de cómo negocian? No. Vamos a terminar acá con una nota optimista. Bom, gente, eu vou encerrar o evento, mas eu acho que primeiramente cabe ressaltar,
como é frutífera essa parceria entre a escola e o CETEC. Quem fez as outras jornadas sabe da qualidade das aulas, das palestras, e como elas mudam o paradigma de quem está acostumado com uma criminologia mais, digamos, cotidiana brasileira, e começa expandindo os horizontes, né? Eu não tenho nem como agradecer ao professor Souza. Eu poderia agradecer pelo conhecimento que foi compartilhado aqui, pelo conhecimento assustador, já que gosta dessa palavra, que foi compartilhado, pelo esforço, pela didática que expôs aos dados, enfim. Mas eu acho que o agradecimento essencial é por colocar a nossa discussão criminológica num outro nível. Isso eu conversei com muitos colegas, muitos dos que estão presentes aqui. Nós temos uma forma de estudar a criminologia. Eu acho que a forma como o professor Souza estuda a criminologia, leva a criminologia a sério, seja por relevar a realidade latino-americana, seja pela forma como aborda essa realidade latino-americana, eu acho que de fato é algo que valeu cada segundo nesse auditório, né? Então eu só tenho a agradecer ao professor Souza, Muitas graças a todos. Agradecer a todos os presentes e declarar encerrado o evento. Obrigado, pessoal.